Se abre la audiencia en vista pública en el expediente formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Estado de Guatemala, entidad nominadora, Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la Procuraduría General de la Nación en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. Figura como acto reclamado en este amparo la resolución de 12 de agosto de 2013 proferida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó la resolución de fecha 9 de julio de 2012, dictada por el Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar las diligencias de reinstalación promovidas por Leopoldo Regino Zacarías. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 17 de septiembre de 2014, tras efectuar análisis en relación con la situación jurídica del trabajador, llegó a determinar que es de su criterio que el cargo que desempeñaba el señor Leopoldo Regino Zacarías no era de confianza, por lo que de conformidad con los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, la parte empleadora estaba obligada a solicitar la autorización judicial para dar por terminada la relación laboral y, al no haber actuado de esa forma, la reinstalación solicitada devenía procedente tal y como lo consideró la autoridad impugnada. No obstante lo anterior, afirmó, de las constancias procesales se establece que la contratación se realizó bajo la denominación de un contrato a plazo fijo, por lo que la reinstalación debe ordenarse desde la fecha en que se realizó el despido hasta la indicada en el contrato, ya que de lo contrario se desnaturalizaría la relación laboral bajo la modalidad antes señalada, por lo que no se puede ordenar la reinstalación sin señalar el plazo, pues esto implicaría la prolongación del plazo del contrato más allá de lo pactado de común acuerdo entre el patrono y el trabajador al inicio de la relación laboral. Lo anterior encuentra su sustento en el artículo 25 del Código de Trabajo, el cual prevé que el contrato de trabajo pueda ser a plazo fijo. Por lo anterior, el Tribunal de Amparo estimó que para garantizar los derechos reclamados por el postulante, es procedente otorgar parcialmente la protección constitucional solicitada, debiéndose ordenar a la autoridad impugnada que emita nuevo pronunciamiento en atención a ordenar la reinstalación únicamente por el tiempo que resta para el cumplimiento del plazo establecido en el contrato de mérito. Con esa base, al resolver declaró otorga parcialmente el amparo planteado por el Estado de Guatemala, autoridad nominadora Ministerio de Finanzas Públicas, y en consecuencia deja en suspenso en cuanto al reclamante la resolución de fecha 12 de agosto de 2013 proferida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución, ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente de la Corte de Constitucionalidad. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para el cumplimiento de esa exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos.
Es todo, señor presidente. Actúa como tercero interesado en el amparo el señor Leopoldo Regino Zacarías, quien fue el apelante y solicitante de esta vista pública. Comparece, auxiliado con el abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz, a quien se le concede el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado presidente. Señoras magistradas y señores magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad, antes de iniciar este año 2015, realmente deseo que Dios le dé la fortaleza espiritual a todos ustedes para resolver durante todo este año todo lo que tengan que resolver conforme a derecho, teniendo en mente de que dependemos más de 15 millones de sus resoluciones y sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos. Y en el caso concreto, tenemos a un trabajador que fue despedido. No vamos a discutir en esta Corte los argumentos, porque se discutieron en primera instancia y le dieron la razón por la tutelaridad, no solamente constitucional, sino que de convenios internacionales con respecto a que se aplicaron al caso concreto y también a las leyes guatemaltecas a este trabajador. No conforme el amparista, el Ministerio de Finanzas, apeló ante la sala y nuevamente discutimos cada uno nuestros puntos de hecho y de derecho, y nuevamente fue confirmada a favor del trabajador. Entonces, como consta en autos, el señor ministro de Finanzas Públicas solicitó amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y ese es el motivo por el cual nosotros apelamos esta sentencia, porque consideramos que se convirtió en una tercera instancia a la Corte Suprema de Justicia. Y se convirtió en una tercera instancia porque el amparo que otorga la Corte la Corte Suprema prácticamente violó los derechos adquiridos por parte del trabajador y convirtió una relación laboral de 12 años en tan solo 7 meses. La Corte Suprema de Justicia no era una tercera instancia, no era una sala, una suprasala laboral para venir y discutirse con ella en qué tiempo realmente tenía que darse todas las prestaciones, si desde enero del 2012 o solo a partir de los últimos 7 meses previo del 2010, en que se dio del 2002, que se inició el 1 de enero de 2002, que se inició la relación laboral, o solamente los últimos 7 meses de 2010 que se terminó la relación laboral. Eso no era dable a discutir en la Corte Suprema de Justicia, porque ni siquiera se había discutido en primera instancia, ni se había discutido por parte del patrono en segunda instancia. En ese momento realmente la Corte Suprema de Justicia entra a operar como justicia ordinaria y no como dentro de la justicia constitucional extraordinaria. Y el punto de este caso del tercero interesado es que no pueden haber 3 instancias, según lo manda el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y eso se convirtió esto. Si bien es cierto que coloquialmente se dice que el que paga manda, el Ministerio de Finanzas Públicas no podía haber utilizado sus influencias, no digo esto que lo ha hecho con la Corte Suprema de Justicia, pero ellos prácticamente hicieron valer un poder de hecho que tienen y prácticamente lograron que la Corte Suprema de Justicia cambiara un hecho o unos hechos que nunca fueron discutidos en primera y segunda instancia. En tal sentido, esa sentencia de amparo, aunque mantiene de forma que sí fue despedido la pretensión del trabajador que se discutió en primera y segunda instancia, el fondo sí lo cambió, y lo cambió, como digo, de tener sus prestaciones de 12 años a solamente los últimos 7 meses. En tal sentido, señores magistrados, hemos presentado también el día de hoy a las 0846 un memorial que conforme al artículo 40 de la Ley Constitucional de Amparo nos permite para solicitar un auto para mejor fallar, para que se traiga a la vista de esta honorable Corte de Constitucionalidad
una certificación de la Dirección de Contabilidad del Estado de fecha 16 de diciembre del año 2014, hace un mes, así como una certificación de Recursos Humanos del Ministerio de Finanzas Públicas, también del 16 de diciembre del 2014, en la cual consta que el tiempo de relación laboral de don Leopoldo es desde el 2 de enero del año 2002 hasta que finalizó en septiembre del 2010. Con esto se demuestra, o queremos nosotros, para que ustedes tengan un mejor criterio judicial constitucional, que el mismo amparista tiene en sus documentos, contrario a lo que dice la Corte Suprema de Justicia, que la relación laboral es de 12 años y no solamente los últimos 7 meses, como pretende ahora la Corte Suprema de Justicia, que sean las prestaciones pagadas, las prestaciones del trabajador. En tal sentido, solicitamos, señores magistrados, que se nos otorgue que se con lugar la apelación por parte del tercero interesado, se revoque esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia y se ordene resolver conforme a derecho, de acuerdo a las constancias, sin violar los derechos constitucionales laborales que fueron en primera y segunda instancia a favor del trabajador. Solamente, señor presidente, magistrado. Voy a hacer uso de la palabra al Ministerio Público a través de la agente fiscal, abogada Ethel Judith Rodas Morales. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes. En el presente caso, el Ministerio Público no comparte el criterio de Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos, en el sentido de otorgar parcialmente el presente amparo al indicar que efectivamente procedía la reinstalación, pero que procedía únicamente por el tiempo que faltara de vigencia del contrato, que a su criterio era contrato a plazo fijo. No comparte el Ministerio Público tal criterio, toda vez que si Corte Suprema de Justicia consideraba que era contratación a plazo fijo, debía haber fundamentado o argumentado en base al principio de la supremacía de la realidad, bajo qué parámetros estableció que efectivamente la contratación era a plazo fijo, toda vez que no basta con establecer que existe un documento que diga que el contrato celebrado fue a plazo fijo, sino que hay que establecer si hubo renovación de contrato, si el servicio que se prestara era continuo, y ante tal falencia de la sentencia de amparo, donde no se indican los parámetros que se estableció para dar por sentado que la contratación era a plazo fijo, se considera que debe declararse con lugar el recurso de apelación interpuesto, revocarse la sentencia con el objeto de no vulnerar los derechos laborales del tercero interesado. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.